Patología del aparato genital femenino 2. Trompas de falopio. Tenemos las inflamaciones llamadas salpingitis. La salpingitis supurativa puede estar causada por cualquier organismo piógeno. El gonococo es el causante de más del 60% de los casos de este trastorno y clamidia es el responsable de muchos de los restantes. La salpingitis tuberculosa es más frecuente en partes del mundo donde la tuberculosis es prevalente y constituye una causa importante de infertilidad en estas zonas. Embarazo ectópico tubario. Significa la implantación del embrión en un lugar distinto a la localización intrauterina normal. En este caso, en la porción extrauterina de la trompa de falopio. Representa el 90% de los casos. El trastorno predisponente más importante, presente en el 30 al 50% de los pacientes, es la enfermedad pélvica inflamatoria o EPI previa que produce cicatrices dentro de la luz tubárica. El uso de dispositivos intrauterinos anticonceptivos se asocia al doble de los embarazos ectópicos. El embarazo tubárico es la causa más frecuente de hematosalpinx, trompa de falopio llena de sangre, y siempre se debe sospechar ante un hematoma tubárico. Luego de la implantación, con el tiempo, el crecimiento del saco gestacional distiende la trompa de falopio, causando el adelgazamiento de la pared y su rotura. La rotura suele provocar una hemorragia intraperitoneal masiva, que a veces resulta mortal. Puede involucionar y reabsorberse o bien se expulsa a través del extremo con fimbrias a la cavidad abdominal, es decir, se produce un aborto tubárico. Clínica. Causa dolor abdominal moderado o intenso y hemorragia vaginal, de 6 a 8 semanas después del último periodo menstrual, por la distensión y posterior rotura de la trompa. En estos casos, la paciente puede desarrollar rápidamente un shock hemorrágico y la muerte. Tumores. Las lesiones primarias más frecuentes son los quistes paratubáricos, unos quistes translúcidos y minúsculos de 0,1 a 2 centímetros, con líquido ceroso transparente, cerca del extremo con fibras y en los ligamentos anchos. Se encuentran algunas variantes de mayor tamaño, denominadas hidátides de Morgagni. Estos quistes, revestidos por epitelios eroso benigno, se originan a partir de los restos del conducto de Müller. Los tumores benignos incluyen tumores adenomatoides, que son mesoteliomas, que aparecen en la porción subserosa de la trompa o a veces en el mesosalpinx. El adenocarcinoma primario de las trompas es infrecuente, suele presentarse en forma de una masa tubárica prominente. Ovarios. Existen quistes no neoplásicos y del cuerpo lúteo. Los quistes foliculares y del cuerpo lúteo derivan de estructuras preformadas como los folículos de De Graaf que no se han roto o que se rompieron y se rellenaron inmediatamente, y son muy frecuentes. Morfológicamente podemos decir que suelen ser múltiples, su tamaño abarca hasta 2 centímetros, están rellenos de un líquido ceroso, transparente y recubierto por una membrana gris brillante. Se encuentran células de la granulosa como revestimiento. Las células de la teca externa son prominentes por la mayor cantidad de citoplasma pálido, llamado luteineización. Los quistes lúteos derivan del cuerpo lúteo. Está recubierto por un tejido amarillo brillante que contiene células de la granulosa luteinizadas. Están presentes en ovarios normales en edad fértil, sin embargo pueden romperse y dar una reacción peritoneal. Hipertecosis estromal y ovarios poliquísticos. El síndrome del ovario poliquístico es un trastorno endocrino complejo caracterizado por hiperandrogenismo, alteraciones menstruales, ovarios poliquísticos, anovulación crónica y disminución de la fertilidad, llamado anteriormente el síndrome de Stein-Leventhal. Se asocia a obesidad, diabetes tipo 2 y aterosclerosis prematura. Patogenia. Se cree que se debe a una desregulación de las enzimas implicadas en la biosíntesis de andrógenos, con producción excesiva de hormonas, resistencia a insulina y alteración del metabolismo del tejido adiposo, que contribuyen al desarrollo de diabetes y obesidad.
Morfología. Hay múltiples folículos quísticos o quistes foliculares que aumentan el tamaño de los ovarios. Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico están en riesgo de sufrir hiperplasia y carcinoma de endometrio. La hipertecosis estromal o hiperplasia estromal cortical es un trastorno estromal que se puede superponer al síndrome del ovario poliquístico. Es observado con más frecuencia en mujeres posmenopáusicas. Se caracteriza por el aumento del tamaño del ovario hasta 7 centímetros, con un color blanco a marrón al corte. La afección suele ser bilateral. Microscópicamente está formado por una estroma hipercelular y luteinizzación de células estromales, visibles en forma de nidos definidos de células con citoplasma vacuolado. La clínica es similar al síndrome del ovario poliquístico, pero con mayor virilización. Endometriosis ovárica. Se puede presentar como masas quísticas llenas de restos hemáticos llamados quistes de chocolate, de tamaño variable de 3 a 5 centímetros. En su evolución cursan con fibrosis con las consecuentes adherencias a estructuras adyacentes. Causan dolor pelviano periódico e infertilidad. Es la localización más frecuente de la endometriosis. Tumores ováricos. Cerca del 80% son benignos y estos aparecen principalmente en mujeres jóvenes entre 20 y 45 años. Los tumores de grado intermedio o tumores borderline se producen en edades ligeramente mayores. Los malignos son más frecuentes en mujeres de más edad, entre mujeres de 45 a 65 años. Como la mayoría de los cánceres ováricos se han extendido fuera del ovario en el momento del diagnóstico, son responsables de un número desproporcionado de muertes por cáncer del aparato genital femenino. Se clasifican como tumores del epitelio superficial o estroma, que tenemos los tumores serosos, que son benignos, el cistoadenoma, el cistoadenofibroma, borderline o tumor borderline seroso, los malignos, como el adenocarcinoma seroso de bajo y alto grado. Tumores mucinosos, que pueden ser benignos, como son el cistoadenoma, el cistoadenofibroma, los borderline, como el tumor borderline mucinoso, los malignos, como el adenocarcinoma mucinoso. Tenemos los tumores endometrioides, que son los benignos, que son el cistoadenoma, el cistoadenofibroma, el borderline, como un tumor borderline endometrioide, y maligno como adenocarcinoma endometrioide. Después tenemos tumores de las células claras, que pueden ser benignos, borderline o malignos, como lo es el adenocarcinoma de células claras. Después tenemos tumores de células de transición, como el tumor de Brenner maligno, el tumor de Brenner borderline y el tumor de Brenner maligno. Tumores de epitelio estroma, como el adenosarcoma o el tumor mulleriano mixto maligno. Luego tenemos los tumores de los cordones sexuales o de estroma. Son tumores tenemos 6, que son el tumor de la granulosa, los fibromas, los fibrotecomas, los tecomas, los tumores de la célula de Sertoli y Leydig y los tumores de células esteroideas lipídicas. Por otro lado tenemos los tumores de las células germinales, que son 4. Tenemos el teratoma, el disgerminoma, el tumor del saco vitelino o tumor del seno endodérmico y los tumores de las células germinales mixtos. Y después tenemos las metástasis de cánceres primarios extraováricos, como pueden ser tumores cólicos o del apéndice, del estómago, los pancreatobiliares y los de la mama. Tumores epiteliales. La mayoría de las neoplasias ováricas primarias tienen su origen en el epitelio de Müller. Hay 3 tipos histológicos principales según la diferenciación del epitelio neoplásico: en seroso, mucinoso y endometrioides. Todos los carcinomas ováricos tienen manifestaciones clínicas similares. Las más frecuentes son dolor en la parte baja del abdomen y aumento del perímetro abdominal. También pueden aparecer síntomas digestivos, poliaquiuria, disuria, presión pélvica y muchos otros síntomas. Los malignos tienden a causar debilidad progresiva, pérdida de peso y caquexia. Pueden diseminarse en la cavidad peritoneal con ascitis masivas. El líquido ascítico tiene unas células tumorales descamadas. Los ganglios regionales pueden estar afectados y puede haber metástasis en hígado, pulmones, tubo digestivo y otras áreas.
Tumores serosos. Estas neoplasias quísticas son los tumores ováricos malignos más frecuentes y representan cerca del 40% de todos los cánceres de ovario, 50% de los tumores epiteliales de ovario. Patogenia. Los factores de riesgo que participan en el desarrollo del tumor son la nuliparidad, los antecedentes familiares y las mutaciones heredables. El carcinoma seroso de ovario se divide en dos grandes grupos en base al grado de atipia nuclear. El carcinoma de bajo grado, que es bien diferenciado, puede surgir en asociaciones con tumores borderline serosos. Carcinoma de alto grado, moderadamente o mal diferenciados, se desarrollan a partir de lesiones in situ en las fibras de la trompa de falopio o quistes de inclusión serosos dentro del ovario. Morfológicamente tiene una macroscopía que aparecen como lesiones multiquísticas con epitelio papilar contenido dentro de unos cuantos quistes de paredes fibrosas, es decir, intraquísticos, o bien en forma de masas proyectándose desde la superficie ovárica. Los benignos tienen una pared quística lisa y brillante sin engrosamiento epitelial o con pequeñas proyecciones papilares. Los borderline tienen macro o micro proyecciones papilares, áreas más grandes de tumor sólido y mayor irregularidad o nodularidad. Los malignos tienen una mayor área de masa tumoral sólido papilar, irregularidad y fijación o nodularidad de la cápsula. La bilateralidad es frecuente. Microscópicamente, los quistes están revestidos por un epitelio cilíndrico que muestra abundantes cilios en los tumores benignos. También se puede ver una pared fibrosa con escasos vasos. Los borderline muestran mayor complejidad de las papilas estromales, estratificación del epitelio y atipia nuclear leve, pero no se observa invasión del estroma. A menudo crece en un patrón papilar denominado carcinoma micropapilar, considerado el precursor del carcinoma de bajo grado. El carcinoma de alto grado se caracteriza por la infiltración generalizada. Las células tumorales individuales muestran atipia nuclear marcada, mitosis atípicas y núcleos múltiples. Las calcificaciones concéntricas, llamadas cuerpos de Samoma, caracterizan a los tumores serosos, pero no son específicas de la neoplasia. Tienden a diseminarse la superficie peritoneal y el epiplón y a menudo se asocian a ascitis. Tumores mucinosos representan del 20 al 25% de las neoplasias de ovario. Se producen principalmente hacia la mitad de la etapa adulta. La inmensa mayoría son tumores benignos o borderline. Patogenia. Mutaciones del protooncogen KRAS. Morfología. La superficie ovárica casi nunca se afecta y solo el 5% de los cistoadenomas y carcinomas mucinosos primarios son bilaterales, es decir que en un 95% es unilateral. Macroscópicamente tienden a formar masas quísticas grandes, algunos alcanzan 25 kilos. Son tumores con múltiples cavidades llenas de un líquido pegajoso y gelatinoso, rico en glucoproteínas. Microscópicamente presenta un revestimiento de células epiteliales cilíndricas altas con mucina apical que carecen de cilios. Los tumores borderline mucinosos se diferencian de los cistoadenomas por la estratificación epitelial, las protrusiones o el crecimiento intraglandular papilar. Los carcinomas mucinosos muestran característicamente glándulas confluentes en lo que se reconoce como una forma de invasión por expansión. El cuadro clínico, conocido como pseudomixoma peritoneal, está dominado por ascitis mucinosa extensa, implantes epiteliales quísticos en la superficie peritoneal, adherencias y afectación frecuente de los ovarios. Tumores ováricos endometrioides. El carcinoma endometrioide representa del 10 al 15% de los cánceres de ovario. Los adenofibromas endometrioides benignos y los tumores endometrioides borderline son infrecuentes. Se diferencian de los anteriores por la presencia de glándulas tubulares que recuerdan al endometrio benigno o maligno. Patogenia. El 15 al 20% de los casos de carcinoma endometrioide coexisten con una endometriosis. Se comparten alteraciones que aumentan las señales de la vía PI3K-AKT y mutaciones en los genes de reparación del ADN y de la beta-catenina. Morfología.
Presentan típicamente áreas sólidas y quísticas. El 40% afectan a los dos ovarios. Son tumores de bajo grado que muestran patrones glandulares muy parecidos a los de origen endometrial. Carcinoma de células claras. Son infrecuentes. Están compuestos por grandes células epiteliales con citoplasmas transparentes abundantes. Recuerdan al endometrio gestante hipersecretor. Actualmente se consideran variantes del adenocarcinoma endometrioide. Hay una asociación a endometriosis ovárica. Pueden ser predominantemente sólidos o quísticos. En la neoplasia sólida, las células claras se disponen en láminas o túbulos, mientras que en la variante quística las células neoplásicas revisten los espacios. Cistoadenofibroma. Son variantes infrecuentes en las que hay una proliferación más pronunciada del estroma fibroso subyacente al epitelio de revestimiento cilíndrico. Estos tumores benignos suelen ser pequeños y con múltiples cavidades y tienen prolongaciones papilares simples. Pueden contener epitelio mucinoso, seroso, endometrioide y de transición o de Brenner. Hay lesiones borderline con atipia celular y rara vez tumores con áreas focales de carcinoma. Tumores de células de transición. Contienen células epiteliales neoplásicas parecidas al urotelio y suelen ser benignos. Representan al 10% de los tumores epiteliales ováricos. Morfológicamente pueden ser sólidos o quísticos. Habitualmente son unilaterales. Su tamaño varía de 1 centímetro de diámetro hasta tumores enormes de 20 a 30 centímetros de diámetro. El estroma fibroso muestra nidos muy bien delimitados de células epiteliales que recuerdan al epitelio de las vías urinarias, a menudo con glándulas mucinosas en el centro, asociado a hiperplasia endometrial. Los tumores con nidos de Brenner benignos mezclados con células tumorales malignas se denominan tumores de Brenner malignos, mientras que aquellos con más del 50% de epitelio de transición maligno se consideran carcinomas de célula de transición del ovario. Tumores de células germinales. Célula germinal, transformación neoplásica. Una célula madura, benigno, tenemos el teratoma quístico maduro o el estroma ovárico, y maligno tenemos carcinoma escamoso, carcinoide, carcinoma tiroideo. Las células embrionarias, que son multipotenciales, tenemos el indiferenciado o disgerminoma, primitivo o carcinoma embrionario, extraembrionario o carcinoma del saco vitelino, somático o teratoma inmaduro, el trofoblasto o coriocarcinoma. Los tumores de células germinales constituyen del 15 al 20% de los tumores ováricos. La mayoría son teratomas quísticos benignos. Los teratomas se dividen en 3 grupos: los teratomas maduros o benignos, los teratomas inmaduros o malignos, o los teratomas monodérmicos o altamente especializados. Los teratomas maduros, es decir, benignos, la mayoría son quísticos y se les denomina quistes dermoides, porque casi siempre está revestido por estructuras similares a la piel. Aparecen por lo general en mujeres jóvenes durante los años fértiles. Son el 50% de los tumores ováricos en niñas. Macroscópicamente suelen ser bilaterales en el 10 al 15% de los casos, es decir, que el 85 al 95, entre el 85 y el 90% de los casos son unilaterales. Típicamente forman quistes de una sola cavidad que contienen pelo y material sebáceo. El corte revela una pared delgada revestida por epidermis opaca, arrugada, blanca grisácea, a menudo con tallo de pelos protuberantes. Dentro de la cavidad es frecuente encontrar estructuras dentarias y áreas de calcificaciones. En muy pocos casos son sólidos y están compuestos en su totalidad por grupos heterogéneos de aspecto benigno de tejidos y estructuras organizadas procedentes de las 3 capas germinales. Microscópicamente, la pared del quiste está compuesta por un epitelio escamoso estratificado con glándulas sebáceas subyacentes, pelos y otras estructuras de anexos cutáneos. Es posible identificar tejido de otras capas germinales como cartílago, hueso, tiroides y tejido nervioso. El 1% sufre una transformación maligna. Teratomas monodérmicos o especializados. Los más frecuentes son el estroma ovárico, compuesto en su totalidad por tejido tiroideo maduro,
que puede ser funcional y producir hipertiroidismo, y el carcinoide, que puede producir 5-hidroxitriptamina. Existe una combinación de ambos, infrecuente el estromocarcinoide. Teratomas malignos inmaduros. Son infrecuentes, se diferencian de los benignos en que su tejido recuerda al tejido embrionario y fetal inmaduro. La edad promedio de presentación es a los 18 años, en adolescentes prepúberes y en mujeres jóvenes. Crecen rápidamente, a menudo salen de la cápsula y se extienden localmente o a distancia. Poseen componentes de las 3 hojas, principalmente componentes neurales. Morfología. Son voluminosos, tienen una superficie extensa lisa y suelen ser sólidos al corte. Puede haber pelo, material sebáceo, cartílago, hueso y calcificaciones junto con áreas de necrosis y hemorragia. Microscópicamente se observan cantidades variables de tejidos inmaduros como neuroepitelio, cartílago, hueso, músculo y otros elementos. Disgerminoma es el homólogo ovárico del seminoma testicular. Representa el 2% de los cánceres de ovario y el 50% de los tumores de células germinales malignos. El tumor germinal maligno es el tumor germinal maligno más frecuente. El 75% aparece en la segunda y la tercera década. La mayoría carece de función endocrina. Unos pocos se asocian a concentraciones elevadas de HCG, presencia de células gigantes sinciciotrofoblásticas, es decir, de hormona corónica humana. Macroscópicamente son tumores unilaterales cuyo tamaño oscila de nódulos apenas visibles a masas que ocupan prácticamente todo el abdomen. Al corte presentan un aspecto sólido de color amarillo blanquecino a rosa grisáceo y a menudo son blandos y carnosos. Microscópicamente están compuestos por células grandes, vesiculosas con citoplasma transparente, límites celulares bien definidos y núcleos regulares de posición central. Estas células crecen en láminas o cordones separados por un estroma fibroso escaso, que está infiltrado por linfocitos maduros y puede contener algún granuloma. Todos los disgerminomas son malignos, pero el grado de la atipia histológica es variable y solo cerca de un tercio se comporta de forma agresiva. Tumor del saco vitelino, también llamado tumor del seno endodérmico, es el segundo tumor maligno originado de las células germinales. La mayoría de las pacientes son niñas y jóvenes. Se cree que deriva de las células germinales malignas que se diferencian hacia el linaje del saco vitelino extraembrionario. Las células tumorales elaboran alfa-feto proteína. Presentan una estructura glomerular compuesta por un vaso sanguíneo central envuelto por células tumorales dentro de un espacio que también está revestido por células tumorales, denominados cuerpos de Schiller-Dubin. Coriocarcinoma, mayoritariamente de origen placentario, es un ejemplo de diferenciación extraembrionaria de células germinales malignas. Aparecen junto a otros tumores de células germinales. Puro es totalmente excepcional. Son idénticos en cuanto a su histología a los tumores placentarios. Producen concentraciones elevadas de hormona gonadotrofina coriónica. Son agresivos, metastatizan por vía hematógena a pulmones, hígado y hueso y otras zonas. No suelen responder a la quimioterapia y a menudo son mortales. Otros tumores de las células germinales. Carcinoma embrionario. Es un tumor muy maligno de elementos embrionarios primitivos. Polioembrioma. Es un tumor maligno que contiene cuerpos embrioides. Tumor de células germinales con combinaciones de digerminoma, teratoma, tumor del saco vitelino y coriocarcinoma. Tumores de los cordones sexuales o estroma. Estas neoplasias ováricas derivan del estroma ovárico, que a su vez provienen de los cordones sexuales de la gónada embrionaria. Los tumores pueden ser feminizantes, tumores de las células de la teca o de la granulosa, o masculinizantes, tumores de las células del Leydig. Los tumores de las células de la granulosa están compuestos por células que recuerdan a las células de la granulosa de un folículo ovárico en desarrollo. Representan cerca del 5% de todos los tumores ováricos. 2/3 partes se presentan en mujeres posmenopáusicas.
Morfología. Macroscópicamente podemos decir que suelen ser unilaterales y oscilan desde focos microscópicos a grandes masas quísticas, sólidas y encapsuladas. Los tumores hormonalmente activos tienen un color amarillo al corte debido a los lípidos intracelulares. Microscópicamente presenta células pequeñas que pueden ser cúbicas o poligonales, pueden crecer en cordones anastomosados o láminas en hileras. O láminas o hileras. En algunos casos, unas estructuras pequeñas y bien definidas, parecidas a glándulas y rellenas de un material acidófilo, recuerdan a los folículos inmaduros, llamados cuerpos de Karl-Exner. Son clínicamente relevantes ya que pueden producir grandes cantidades de estrógenos y en ocasiones se comportan como neoplasias malignas de bajo grado. En las niñas prepúberes conducirían al desarrollo sexual precoz y en las mujeres adultas se asocian a una enfermedad mamaria proliferativa, hiperplasia y carcinoma endometrial. Todos los tumores de las células de la granulosa son potencialmente malignos. Se asocian a concentraciones séricas y tisulares aumentadas de inhibina, un producto de estas células. Fibroma, tecomas y fibrotecomas. Son tumores del estroma ovárico compuesto por fibroblastos. Los fibromas son inactivos hormonalmente o presentan células fusiformes ensanchadas con gotitas de lípido, que son llamados tecomas funcionantes. Muchos tumores contienen una mezcla de estas células, es decir, los fibrotecomas. La inmensa mayoría son benignos, los malignos se denominan fibrosarcomas. Los fibromas son unilaterales en el 90% de los casos. Forman masas sólidas, esféricas o ligeramente lobuladas, encapsuladas, duras y de color gris blanquecino, recubiertas por la serosa ovárica indemne y brillante. Están compuestos por fibroblastos bien diferenciados y escaso estroma colágeno interpuesto. Pueden encontrarse una combinación de hallazgos denominado síndrome de Meigs, tumor ovárico, hidrotórax y ascitis. Tumor de las células de Sertoli-Leydig. Son con frecuencia funcionales y habitualmente producen masculinización o desfeminización, con atrofia de las mamas, amenorrea, esterilidad y caída del cabello. Hirsutismo, que es una distribución masculina del vello, hipertrofia del clítoris y cambios de la voz. Se produce en mujeres de todas las edades con una incidencia máxima en la segunda y tercera década. Morfológicamente podemos decir que a la macroscopía son unilaterales, al corte la superficie suele ser sólida y color gris a pardo dorado. Microscópicamente los tumores son bien diferenciados, presentan túbulos compuestos por células de Sertoli o de Leydig separado por estroma. Las formas intermedias muestran solo el esbozo de túbulos inmaduros y grandes células de Leydig eosinófilas. Los mal diferenciados tienen un patrón sarcomatoso con cordones de células epiteliales dispuestos desordenadamente. Estos tumores en ocasiones presentan elementos heterólogos como glándulas mucinosas, hueso y cartílago. Otros tumores de los cordones sexuales o estroma. Tumores de las células iliares. Tumores de célula de Leydig puros, compuestos por grandes células de Leydig llenas de lípidos y estructuras citoplasmáticas llamadas cristaloides de Reinke. Cursan con hirsutismo. Luteoma de la gestación. Se parece mucho al cuerpo lúteo, puede generar virilización. Gonadoblastoma, compuesto por células germinales y derivadas de los cordones sexuales o estroma, parecidas a células de Sertoli y de la granulosa inmadura. Tumores metastásicos, de origen mulleriano, como puede ser del útero, la trompa de falopio, el ovario contralateral y el peritoneo pélvico. Y de origen extramulleriano, carcinomas de mama y del tubo digestivo, incluido colon, estómago, vías biliares y páncreas. El pseudomixoma peritoneal asociado a tumores apendiculares. Y un nombre clásico es el tumor de Krukenberg, caracterizado por la metástasis bilaterales compuesta por células en anillo de sello, productoras de mucina con mayor frecuencia de origen gástrico. Trastornos de la gestación y la placenta. Las enfermedades de la gestación y los trastornos placentarios son causas de muerte fetal intrauterina o perinatal, malformaciones congénitas, retraso del crecimiento intrauterino, muerte materna y morbilidad para la madre e hijo. Trastornos de la primera mitad de gestación,
Aborto espontáneo. Es la finalización de la gestación antes de la semana 20. La mayoría suceden antes de las 12 semanas. Están causados o pueden estar causados por anomalías cromosómicas fetales como aneuploidía, poliploidía y translocaciones. Factores endocrinos maternos, defectos físicos del útero como la presencia de leiomioma submucoso, pólipos uterinos y malformaciones uterinas. Trastornos sistémicos que afectan a la vasculatura materna como un síndrome por anticuerpos antifosfolipídicos, hipertensión y coagulopatías. Infecciones por protozoos, bacterias o distintos virus. Embarazo ectópico. Es la implantación del embrión en un lugar distinto de la localización intrauterina normal. El lugar más frecuente es la porción extrauterina de la trompa de falopio, que corresponde al 90%. Otras zonas son el ovario, la cavidad abdominal y la porción intrauterina de la trompa de falopio, que se denomina gestación en cuerno. Trastornos en la segunda mitad de la gestación. Están relacionados con la anatomía de la placenta en maduración. Placenta gemelar. Una complicación de la gestación gemelar monocigota es el síndrome de transfusión gemelo-gemelar. Las placentas gemelas monocigotas tienen anastomosis vasculares que conectan las circulaciones de los gemelos. Si estas derivaciones aumentan el flujo sanguíneo a uno de los gemelos a expensas del segundo, este recibirá una perfusión insuficiente, mientras que el primero tendrá una sobrecarga de líquido. En casos graves puede resultar en la muerte de uno o de los dos fetos. Anomalía de la implantación placentaria. La placenta previa es un trastorno en que la placenta se implanta en el segmento uterino inferior o en el cuello y produce una hemorragia grave en el tercer trimestre. La placenta acreta está causada por la ausencia parcial o total de la decidua basal, de modo que las vellosidades placentarias se adhieren al miometrio, lo que lleva a la imposibilidad del desprendimiento de la placenta en el parto. Los factores predisponentes son placenta previa y antecedentes de cesárea. Tenemos la placenta acreta, que las vellosidades unidas al miometrio, pero no lo invaden, que son el 50%. Después tenemos la placenta increta, que invade el miometrio, que son otro 50%. Y después tenemos la percreta, que invade al peritoneo. Infecciones placentarias. Sufren por dos vías, una infección ascendente a través del canal del parto y otra forma es la infección hematógena transplacentaria. El líquido amniótico suele estar turbio con un exudado purulento y al microscopio el corion apneos contiene un infiltrado de neutrófilos con edema y congestión de los vasos. La infección provoca una reacción fetal consistente en vasculitis de los vasos umbilicales y la placa coriónica fetal. La placenta puede resultar afectada por varias infecciones hematógenas conocidas como el grupo TORCH, toxoplasmosis, otros, donde se incluye Chagas, rubiola, citomegalovirus y herpes simple. Preeclampsia y eclampsia. La preeclampsia es un síndrome sistémico caracterizado por disfunción endotelial en la madre que presenta durante la gestación hipertensión, edemas y proteinuria. En algunas la enfermedad es más grave y presenta convulsiones. Esta forma de mayor gravedad se denomina eclampsia. Otras complicaciones son la hipercoagulabilidad, la insuficiencia renal aguda y el edema de pulmón. El 10% desarrolla una anemia hemolítica microangiopática, aumento de las enzimas hepáticas y disminución de las plaquetas, conocidas como el síndrome de HELLP. Patogenia. La placenta es esencial en la patogenia, porque los síntomas desaparecen tras el alumbramiento. Las anomalías críticas son disfunción endotelial difusa, vasoconstricción que provoca hipertensión y aumento de la permeabilidad vascular, causante de la proteinuria y edemas. Estos efectos están medidos por factores derivados de la placenta y liberados a la circulación materna. Las alteraciones fisiopatológicas son una vasculatura placentaria anómala, una disfunción endotelial y desequilibrio de factores angiogénicos y antiangiogénicos, anomalías en la coagulación.
Morfológicamente presenta una macroscopía que puede observarse infartos, alteraciones isquémicas exageradas en las vellosidades coriónicas y el trofoblasto, consistentes en aumento de los nudos sinciciales, un hematoma retroplacentario debido a la hemorragia e inestabilidad de los vasos uteroplacentarios. Vasos residuales anómalos con trombos, ausencia de la conversión fisiológica normal, necrosis fibrinoide o depósito de lípidos en el interior de la íntima, denominada aterosis aguda. Las lesiones en el hígado adoptan la forma de hemorragias irregulares, focales, subcapsulares e intraparenquimatosas. Hay trombos de fibrina en los capilares portales y focos de necrosis hemorrágica. Las lesiones de los riñones son variables. Los glomérulos muestran tumefacción de las células endoteliales, depósitos densos amorfos en la cara endotelial de la membrana basal e hiperplasia de las células mesangiales. Hay fibrina abundante en los glomérulos. En los casos avanzados hay trombos de fibrina en los glomérulos y capilares de la corteza. El encéfalo muestra focos hemorrágicos macro o microscópicos con trombosis de pequeños vasos. A menudo se encuentran alteraciones similares en el corazón y la adenohipófisis. Clínicamente suele comenzar después de la semana 34 de gestación. El debut es insidioso, caracterizado por hipertensión y edemas, seguidos de proteinuria. Las cefaleas y las alteraciones visuales son problemas importantes que obligan a adelantar el parto. La eclampsia se debe sospechar por la afectación del sistema nervioso central, incluidos convulsiones y coma. Enfermedad trofoblástica de la gestación. Comprende un conjunto de tumores y trastornos similares caracterizados por proliferación del tejido placentario, velloso o trofoblástico. Mola hidatiforme. Se asocia con mayor riesgo de enfermedad trofoblástica persistente, es decir, mola invasiva y coriocarcinoma. Las molas se caracterizan histológicamente por una distensión quística de las vellosidades coriónicas con una proliferación trofoblástica variable. Suelen diagnosticarse al inicio de la gestación mediante ecografía pélvica. Identifican dos tipos de molas benignas no invasivas, la completa y la parcial. La mola completa se debe a la fecundación de un óvulo que ha perdido los cromosomas maternos y como resultado el material genético deriva en su totalidad del padre. El embrión muere en una etapa muy precoz del desarrollo y por lo tanto no suele identificarse. Mola parcial. Se deben a fecundaciones de un óvulo por dos espermatozoides. El cariotipo es triploide o a veces tetraploide. Tienen más riesgo de enfermedad molar persistente, pero no se asocian con coriocarcinoma. La morfología se presenta como una masa frágil y friable de estructuras quísticas transparentes y de paredes finas, similares a uvas, compuestas por vellosidades tumefactas edematosas o hidrópicas. En la mola completa, las anomalías afectan a todo o casi todo el tejido velloso. Las vellosidades corónicas son más grandes, tienen forma festoneada con una cavidad central, denominada cisterna, y están recubiertas por una proliferación del trofoblasto que incluye toda la circunferencia de las vellosidades. En las molas parciales, solo una parte de las vellosidades está agrandada y edematosa. La hiperplasia trofoblástica es focal y menos intensa que en las molas completas. Clínica. El útero aumenta de tamaño mayor que para la edad gestacional y sangrado vaginal. La mayoría de las mujeres debutan con un aborto espontáneo o se someten al legrado. En las molas completas, las concentraciones de hormona corónica humana superan a las de un embarazo normal. La elevación continua de la hormona humana corónica humana puede indicar una mola persistente o invasiva que aparece en el 15% de las gestaciones molares. El 2,5% de las molas completas dan origen a un coriocarcinoma gestacional. Mola invasiva. Es una mola que penetra en la pared uterina o incluso la atraviesa. El miometrio está invadido por vellosidades coriónicas hidrópicas acompañadas de la proliferación de células del citotrofoblasto y el sincicio trofoblasto. El tumor se manifiesta por una hemorragia vaginal y aumento del tamaño irregular del útero. Se asocia a una
hormona gonadocoriónica humana sérica elevada, responde bien a la quimioterapia, pero puede provocar rotura uterina que obliga a realizar una histerectomía. Coriocarcinoma es una neoplasia maligna de las células trofoblásticas, sincistio y citotrofoblasto, de una gestación previa normal o anómala, como un embarazo ectópico extrauterino. Invade rápidamente y origina metástasis diseminadas, pero una vez detectado responde bien a la quimioterapia. Incidencia. El 50% aparece sobre molas y datiformes completas, el 25% sobre abortos previos, el 22% según siguen gestaciones normales y el resto se produce en embarazos ectópicos. Morfología. Macroscópicamente es un tumor blando, carnoso de color blanco amarillento con áreas claras de necrosis y hemorragias extensas. Microscópicamente está compuesto por sincicio-trofoblastos y citotrofoblastos proliferantes. Las mitosis son abundantes y anómalas. El tumor invade el miometrio subyacente, penetra los vasos sanguíneos y se extiende fuera de la serosa uterina a las estructuras adyacentes. Clínica. Suele manifestarse por secreción vaginal escasa de un líquido marrón sanguinolento. Muestra una tendencia a diseminarse por vía hematógena y cuando se descubre, las radiografías de tórax y huesos pueden mostrar la presencia de metástasis. Las concentraciones de la hormona gonadocoriónica humana son más altas que en las molas y datiformes, pero algunos tienen tanta necrosis que las concentraciones de la hormona gonadotrofina coriónica humana son bajas. Las metástasis se diseminan a los pulmones y vagina. Pulmones 50%, vagina de 30-40%, seguidos en orden decreciente por encéfalo, hígado, hueso y riñón. El tratamiento suele consistir en evacuación del contenido del útero y quimioterapia. Tumor trofoblástico del lecho placentario o TTLP. Consisten en proliferaciones neoplásicas de trofoblastos extravellosos, también denominados trofoblastos intermedios. Se presenta en forma de masa uterina acompañada de hemorragia uterina anómala o amenorrea y hormona gonadotrofina coriónica humana moderadamente elevada. Al microscopio está compuesto por células trofoblásticas malignas que infiltran difusamente el endometrio. Pueden aparecer después de una gestación normal, aborto espontáneo o mola y datiforme.